Así fue la noche de farra de Daniel Noboa en España. Noboa de farra en el Mercedes-Benz del rey de España. Los invito a trabajar igual de duro que estamos trabajando nosotros en el gobierno, la misma cantidad de horas. Billetes por los aires. La situación es muy dura y el Ecuador está en su peor momento. Le pido a la sociedad civil que nos apoyen en este momento. Canasta básica no paga IVA, medicinas no pagan IVA, educación no paga IVA, transporte público no paga IVA. Entre nigiris y copas con Sade Frichi y Diana Jacome. Por más que sufran los sufridores, Como una reunión de cooperación internacional se convirtió en el Farragate. Vamos a ver estas fotos juntos, ¿sí? Una vez. Y luego borraré la evidencia. Yo digo que las borres ahora. ¿Estás loco? Oigan. Una vez. ¿Hecho? Hecho. Hecho. ¡Ay, santo Dios! Nada más aterrizar en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, a bordo del Falcon presidencial, a eso de las 6:30 am, Daniel Noboa se percató que había olvidado su billetera en Ecuador. Frunciendo el ceño, resolvió el problema, transfiriendo 15.000 euros desde una cuenta bancaria belga de su propiedad a una cuenta española habilitada a nombre de uno de los miembros de su comitiva oficial. Ese miércoles 24 de enero, Noboa tenía otros planes para luego de reunirse con el rey Felipe VI de España. El joven presidente quería dejar atrás sus problemas, la fuga de Fito, el caos en las cárceles y el escándalo en TC Televisión, además de los estados de excepción. Lo tenían harto, estaba harto de todo y ni siquiera llevaba 2 meses en el cargo. Se trataba del primer viaje de Noboa tras la declaratoria del conflicto interno en Ecuador y que ocurría solo 8 días después de que su esposa Lavinia diera luz al tercer hijo del heredero del clan Noboa. A eso de las 10:30 am llegaba a la Feria Internacional de Turismo Fitur 2024, donde Ecuador era país invitado, pero no estaría solo, pues junto a él estaban los ministros de turismo Nils Olsen, el del falso hype con Taylor Swift, la de ambiente, agua y transición ecológica Sade Frichi, la chica de las cifras inexactas, y la de producción Sonsoles García, entre otros. 20 minutos después, Noboa se reunía con el rey de España. Durante su primer diálogo, mientras paseaban por el stand de Ecuador en la Fitur, su majestad le recordó a Noboa asistir a una audiencia privada a las 4:30 p.m. Tras completarse la inauguración del evento, Noboa se juntaba con un banquero en el restaurante Lardy, uno de los más exclusivos y antiguos de Madrid, para almorzar. Y desde la Puerta del Sol, Noboa puso rumbo al Palacio de la Zarzuela, donde se reunió con el rey Felipe VI. Ambos entablarían una breve conversa acerca de los problemas que atravesaba el Ecuador, ni bien empezado 2024. En un gesto pocas veces visto, el rey de España prestaba a Noboa un Mercedes-Benz W220 para facilitar la movilidad del joven heredero. Él le agradeció discretamente. Hastiado de tanto protocolo, Daniel se dirigió al barrio de Moncloa, Aravaca, para una reunión con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, a las 6 p.m. y una audiencia extra con Sergio Díaz Granados, presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina, a las 7 p.m. Al término del día, Daniel Noboa sabía que se avecinaba una sola cosa: la noche madrileña, una vía de escape para dejar atrás a todo y todos. Uno de los participantes en la ejecución del despliegue de protección a Noboa desde la casa del rey dijo, y cito: entregarle el Mercedes-Benz fue una deferencia que su majestad quiso tener con él por la situación tan delicada en la que está Ecuador, pero nunca nos imaginamos que lo iba a usar para irse de fiesta. Los asesores del presidente rápidamente consultaron entre sí cuál era el sitio más lujoso y costoso más cercano. El acuerdo entre los participantes fue acudir al restaurante de alta cocina japonesa Ikigai, en el barrio de Salamanca. Mientras Noboa viajaba en el Mercedes Real, la comitiva que lo acompañaba en la que sería una polémica cena se transportaba en 6 coches más y 4 motocicletas de la policía local que cruzaban por las calles de Madrid.
Justamente, a través de la calle Velázquez, Noboa se abría paso entre 15 agentes de la Guardia Civil encubiertos, sumado a la vigilancia de 10 policías uniformados en los edificios aledaños, y el propio dispositivo de seguridad de Noboa, compuesto por 14 escoltas de nacionalidad ecuatoriana. Ya en Iquigai, en medio de una arquitectura ochentera, con sus paredes curvas y techos abovedados, Noboa se ponía cómodo con su círculo más cercano. A su derecha estaba la joven de 26 años, Sade Fritchi, la ministra más joven de la historia de Ecuador, quien empezaba a volverse recurrente en los eventos a los que asistía Noboa. Diana Jacome, ex binomio de Jan Topic y ahora asesora de Noboa. Vilma Andrade, embajadora de Ecuador en España, quien fue amonestada por el ministro de Exteriores español por su comportamiento impaciente en una visita previa de Noboa. En la lista se sumaban otras 6 personas, entre las que destacan el primo del presidente, Leonardo Noboa y Casa, y sus amigos Juan Vintimilla, y los hermanos Emiliano y Juan Pablo Kronfle, hijos de Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional. Eran casi las 11 de la noche, cuando, entre comillas, y bebida, el saque empezaba a circular con más frecuencia del usual. El ambiente empezaba a tornarse festivo, encendido, lleno de algarabía, mientras a casi 9.000 kilómetros de distancia, Ecuador entero yacía sumido en el miedo, asimilando un nuevo estado de excepción, algo que para Daniel era irrelevante en ese momento. Dejándose llevar por el derroche de dinero, las risas y el alcohol, las gyozas de sobrasada ibérica y los nigiri de toro flambeado con curry de chocolate. Que sufran los sufridores, pensaría el presidente más joven de la historia de Ecuador. A partir de las 2:30 de la mañana, Noboa ya no lucía como una autoridad de un país. Su aspecto era lo más cercano a un oficinista de 36 años, con apenas equilibrio para movilizarse por los pasillos del restaurante. De entre quienes lo acompañaban, solo un puñado mantenía la cordura. Uno de ellos, al contemplar la situación, entendió que era hora de marcharse de Iquigai. Pese a su estado, Noboa estaba de acuerdo en abandonar el establecimiento, pero con el propósito de alargar la noche, de continuar la fiesta en otro lado, tal y como en los viejos tiempos, cuando era un total desconocido para más de 17 millones de ecuatorianos. Mientras levantaba la ceja y exigía continuar la fiesta, de su bolsillo sacaba un fajo de billetes con altos valores. Los miraba con especial atención. Eran tan solo una fracción de los 15.000 euros que se había transferido unas horas antes. Luego, levantó la cabeza y tambaleándose se dirigía hacia la puerta, perdiendo el equilibrio con facilidad, apoyándose en uno de sus 14 escoltas. Al cruzar por el umbral de la salida, la Guardia Civil de Madrid, encubierta, miraba a Noboa con asombro. ¿Cómo es posible que el presidente de una nación esté haciendo este espectáculo?, susurró a lo lejos uno de ellos. Hastiado por la presencia del dispositivo de seguridad, por el ruido de los motores de los vehículos y el cuchicheo de los uniformados, un Noboa sonriente exclamaba: ¡Llévenme de farra! ¡Llévenme de farra! Y mientras trataba de contener el hipo, apretó los billetes que tenía en la mano y los arrojó, los liberó ante la atónita mirada de la Guardia Civil, que simplemente no supo cómo reaccionar ante el comportamiento de alguien claramente fuera de sí. Esa persona era el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Era la madrugada del jueves 25 de enero y Daniel llegaba al Hotel Ritz de 5 estrellas de Madrid, donde se alojaba. Mientras iba en camino a abordar el lujoso ascensor del edificio, miraba con curiosidad a su alrededor. Simplemente quería llegar a su suite, una de las mejores del hotel. Al cerrarse las puertas del ascensor lentamente, solamente Daniel Noboa sabe cómo terminó la noche madrileña. Ya en la mañana, el Ministerio de Exteriores español telefoneaba a la Embajada de Ecuador. María Sebastián Deriz, designada por el ministro José Luis Álvarez con el cargo de introductora de embajadores, solicitaba explicaciones sobre el bochornoso episodio a Verónica Peña, que en ese momento era ministra encargada de negocios, la máxima autoridad de la embajada, según una investigación realizada por El Debate de España. En la llamada, Exteriores habría hecho hincapié en que los recursos de seguridad estaban destinados a la agenda oficial y no para actividades de ocio nocturno.
Mientras esto sucedía, el presidente ecuatoriano apenas estaba despertando tras su noche de fiesta. Eran más de las 8 a.m. Al entrar en conciencia, se sobresaltó. Había olvidado la reunión de agenda que tenía a primera hora. Noboa ya tenía que estar arribando a la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. De inmediato, intentó ponerse a punto para salir, fiel a la media hora ecuatoriana. El presidente Daniel Noboa llegó tarde al desayuno que tenía programado con Antonio Garamendi, presidente de la Confederación, José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, y Xiana Méndez, secretaria de Estado de Comercio, y un grupo de 15 empresarios. El encuentro tuvo que retrasarse debido a la ausencia de Noboa. Uno de los empresarios allí presentes revelaba a El Debate, y cito: "Fue una situación bastante incómoda, porque al llegar, el presidente de Ecuador ni se disculpó ni explicó por qué se había retrasado". Tras descubrirse este escándalo, a eso de las 8 a.m. de este jueves 21 de marzo, a casi 2 meses de ocurrido, el aparato comunicacional de Noboa se mantuvo en silencio durante algunas horas. El secretario de Comunicación alegaría que se tardaron porque estaban redactando un comunicado para aclarar el suceso. Tardaron poco más de 4 horas para escribir 4 escuetos párrafos en el que desmentían la investigación de El Debate. ¿Por qué tardaron tantas horas si argumentaban que era falso? ¿Acaso existe algo dentro de este hecho que simplemente no puede ser negado? ¿Su estrategia de negación funcionará tal y como en otras ocasiones? Saber cuándo hay que estar en silencio, saber cuándo hay que explicar, saber cuándo usar vocería, cosas así. Entonces prefiero aguantar 400 tweets de trolls de mis opositores insultándome y mantener ese silencio, que es protección, y entender que el día más importante, el día que más popular uno tiene que ser, es el día de la elección. No un mes antes, no 2 meses antes, no 3 meses antes. Lo cierto es que el gobierno de Daniel Noboa se apunta un nuevo escándalo a su favor, con bochorno incluido. Todo esto mientras sospechosamente desde su agencia de relaciones públicas, La Data, empiezan a inventar cosas absurdas, pues los mismos que juraban que Starbucks, Google y Amazon llegarían a Ecuador si Noboa ganaba la presidencia, ahora inventan que el periodista encargado de divulgar lo sucedido es un tipo de izquierdas, cuando El Debate claramente tiene una ideología de derecha. Bueno, pues en primer lugar entendiendo que un partido como Podemos, que es la difusión, por decirlo de alguna manera, del correcto en España, se forró económicamente a costa del drama de los desahucios de los inmigrantes ecuatorianos. Pero